Empezamos otra lección del curso en la cual vamos a hablar de las estructuras existentes en PLSQL para controlar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, es decir, las sentencias que tenemos para poder escribir instrucciones condicionales, es decir, que se ejecuten solo si se cumple determinada condición, y también para trabajar con instrucciones repetitivas, es decir, con bucles, con instrucciones que se van a ejecutar varias veces. La primera estructura que vamos a ver es la sentencia if. La sentencia if es muy similar al if de otros lenguajes, pero hay que tener algo de cuidado para no equivocarnos, ¿vale? Bueno, en principio tenemos if, la condición que queramos poner. Esto tiene que ser una expresión que se puede evaluar verdadero o falso, como en cualquier lenguaje de programación. Luego la palabra reservada, then, entonces en inglés, y el conjunto de instrucciones que queremos que se ejecuten si se cumple esa condición. En su variante más sencilla, la instrucción condicional, la sentencia if, acabaría con un enif y un punto y coma, y simplemente se ejecutarían estas instrucciones si se cumple la condición. Pero hay dos posibilidades más. Una de ellas es que si no se cumple esa condición se ejecuten determinadas instrucciones. Eso se haría con una estructura if then else, de forma que estas instrucciones son las que se ejecutarían si sí se cumple la condición y estas otras serían las que se ejecutarían si no se cumple la condición. Por otro lado, también podemos tener if anidados, es decir, dentro de estas instrucciones nuevamente puede haber otra estructura if then else, en if, etcétera, ¿vale? Y también podemos hacer aunque hay variantes mejores, se puede usar else if, cuidado, else if, no else if, else if, para ir anidando varias condiciones, ¿vale? Si se cumple esto, haz esto, si no, si se cumple esto otro, haz esto otro, y si no se cumple ninguna de ellas, haz estas otras instrucciones, ¿vale? Ese sería el formato en principio del if, que no nos vamos a parar mucho porque es muy similar a otros lenguajes de programación, ¿de acuerdo? Existe una sentencia que yo creo que para vosotros es un poco más nueva, que es la sentencia case. La sentencia case, que es similar a una sentencia de C, que se llama switch, lo que hace es que va evaluando cada una de las condiciones hasta encontrar alguna que se cumpla, ¿vale? De forma que la sintaxis es la siguiente. Case, la expresión que quiero evaluar y ahora una serie de comprobaciones. When se cumple esta condición o cuando la expresión tiene el valor tal, entonces ejecuta estas instrucciones. Cuando la expresión cumpla esta otra condición o tenga tal valor, entonces estas otras instrucciones. Y si no cumple ninguna de las instrucciones de los distintos when, else ejecuta un bloque de instrucciones por defecto, ¿vale? Es decir, estas instrucciones solo se van a ejecutar si no se ha cumplido ninguna de las condiciones anteriores. Esta es la estructura que os digo que sustituye al if then, else if, que estáis más habituados a ver. Y además suele quedar bastante elegante. Vamos a ver un ejemplo de esta sentencia. Por ejemplo, aquí ponemos case, si el salario es menor que 1000, entonces súmale 100. Si el salario es mayor que 2000, entonces réstale 100, ¿vale? Esto sería una posibilidad. Otra posibilidad de uso del case es case más una variable, por ejemplo, case tipo, y en este caso esto sería bastante práctico para implementar un menú o algo parecido, ¿no? En el caso de que el tipo de pedido, en este caso, ¿no?, en este ejemplo, sea 1, entonces que es un pedido en el propio local. Imaginaos que esto es el menú de los pedidos de una pizzería, ¿no? Bueno, una pizzería no, porque hay pedidos al extranjero. Bueno, podría haber pedidos locales. En el caso de que el tipo de pedido sea 2, llamamos a un procedimiento que procese los pedidos a domicilio. En el caso de que el tipo sea 3, llamamos a otro procedimiento que procese un pedido en el extranjero. Si no es ni 1, ni 2, ni 3, procesamos un pedido normal, ¿vale? Esto no es más que la manera habitual en la que se implementa un menú, ¿vale? Según la opción que haya elegido el usuario, si la opción es tal, hacemos este procedimiento, si es esta otra, hacemos este otro procedimiento, y así sucesivamente,
¿vale? Luego el case es una instrucción muy útil cuando tenemos que implementar un menú de opciones, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. Bueno, yo creo que ya las tablas de verdad de las expresiones lógicas, los AND, los OR y todo esto lo tenéis bastante asimilado, me lo voy a saltar, ¿vale? Y vamos a pasar directamente a las estructuras repetitivas. Las estructuras repetitivas, como sabéis, o bucles también, se llaman bucles también, sí, repiten una sentencia o un grupo de sentencias varias veces. En PLSQL hay tres tipos de bucles, pero realmente podemos trabajar perfectamente solo con dos, ¿vale? El bucle básico es el bucle loop, en el cual pues se ejecutan una serie de acciones sin necesidad de que se cumpla ninguna condición, ¿vale? Nosotros ni lo vamos a usar. Para nosotros como si no existiera. Para nosotros van a existir dos tipos de bucles. El bucle for, que son, como sabéis, se utiliza cuando sé cuántas vueltas va a dar el bucle, es decir, cuando hay un número conocido de vueltas, nosotros podemos hacer un bucle for en el cual se van a repetir las instrucciones el número de veces que indiquemos en el bucle, ¿vale? Cuando no sabemos con seguridad cuál es el número de vueltas que va a dar el bucle, es cuando debemos usar un bucle while, ¿vale? El bucle while se va a ejecutar mientras se cumple una condición, ¿vale? Mientras se cumple la condición, la sintaxis es esta: while condición loop, el conjunto de instrucciones del bucle, y en loop cuando hayamos terminado de definir las instrucciones que queremos que se vayan repitiendo. Entonces, este bucle hemos quedado en que se va a usar cuando no tengamos claro cuál es el número concreto de veces que se van a repetir las instrucciones. ¿Existe la posibilidad de salirse en medio de un bucle con exit o algo parecido? Existe, pero en mi opinión es de programadores mediocres. Realmente atenta contra la legibilidad del código. Un bucle tiene que estar muy claro cuando tú estás viendo el código, dónde empieza, dónde termina, y todo lo que sean salidas en medio de las instrucciones que se están repitiendo perjudica la legibilidad del código y el mantenimiento posterior del mismo. Así que yo en ningún momento os recomiendo que lo hagáis. Yo no lo hago absolutamente nunca. Luego, que nadie me venga con que es que hace falta, no, necesario no es, y tampoco es una buena práctica de programación. Así que os pido, por favor, que nunca os salgáis de un bucle aquí en medio. ¿De acuerdo? Ejemplo de un bucle while. Es muy sencillo. While, una condición que se pueda cumplir o no, y loop. En este caso, curiosamente, he usado un bucle while cuando sé perfectamente el número de vueltas, ¿vale? Para esto, si solamente va a haber 10 vueltas, porque es mientras el contador sea menor o igual que 10 y lo voy incrementando dentro del bucle, pues para esto lo lógico es usar un bucle for, ¿de acuerdo? Que son los que vamos a ver a continuación. El bucle for en PLSQL se usa cada vez que quiero repetir las operaciones, las instrucciones, un número fijo de veces. Características peculiares del bucle for en PLSQL. Bueno, pues que la variable que sirve como índice no hace falta declararla, ¿vale? Y por otro lado, tiene la opción, esto es opcional, por eso está entre corchetes, de que el bucle sea reverso, es decir, que vaya desde el valor mayor hasta el valor menor, ¿vale? Que sea un bucle hacia atrás, digamos. Características, pues el índice que hemos dicho que se declara implícitamente cuando el compilador lee la instrucción for, se encarga él solo de declarar la variable índice. Cuando termina el bucle, es decir, a partir del end loop, esta variable ya no existe, desaparece. Lo mismo de se declara sola, desaparece sola cuando se acaba el bucle, ¿vale? No debemos nunca asignarle un valor al índice, ¿vale? Se puede hacer, pero es una mala práctica de programación cambiar el valor del índice en medio del bucle. Así que os recomiendo fuertemente que no lo hagáis, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería un ejemplo de un bucle for, valor inicial, valor final. La sintaxis es for, el índice, que ya os he dicho que se va a declarar solo, in,
valor inicial, punto, punto, valor final, loop, y aquí las instrucciones que se van a repetir. ¿De acuerdo? Y con esto hemos visto cómo funcionaría. Esto es un ejemplo de un bucle for. Con esto estamos viendo cómo funcionarían las distintas estructuras condicionales y repetitivas que existen en PLSQL. ¿De acuerdo? En el repositorio de GitHub podéis ver un montón de ejemplos de instrucciones condicionales. Por ejemplo, aquí hay un if, ¿vale? O de instrucciones repetitivas que para ver realmente la sintaxis cómo quedaría, ¿vale? Porque cuando empecéis a hacer programas y empecéis a compilar, pues van a salir muchos errores de sintaxis. Yo os recomiendo que vayáis al repositorio y miréis cuál es la sintaxis correcta de las instrucciones, ¿vale? Incluso mejor que mirarlo en los apuntes. Bueno, pues ya con esto quedan vistas las estructuras condicionales y las repetitivas.